Buenas noches, estamos transmitiendo martes 13, no te embarques ni te cases, ni de tu oficio te apartes. Martes 13 que en alguna tradición es martes de mala suerte, vaya que fue un martes inédito, inesperado para la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, ex dirigente nacional del PRD, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial, Sedesol y Sedatu, en el sexenio o en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, mujer de tormentas políticas, tormentas amorosas y por supuesto ya ahora tormentas judiciales, está durmiendo esta noche en el Centro de Reclusorio Femenil de Santa Marta, Acatitla, aquí en la Ciudad de México, algo que no se esperaba ni ella misma y mucho menos los más escépticos en relación con este asunto de la investigación y del sistema penal acusatorio, que es el que se está aplicando en este caso, relacionado con la estafa maestra o la operación Entregables, en donde más de 5,000 millones de pesos del erario, dinero público, fueron transferidos de manera irregular y no sabemos a dónde fueron a parar, si se robaron todo, si se destinó algo. Hay más de 2 o 3 decenas de rectores universitarios de las entidades involucrados también en esta operación. Por supuesto que está también involucrado el oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu con Rosario Robles, Emilio Cebadúa, colaboradores de ella y, en este caso, según las propias declaraciones de Rosario Robles, el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de Sedesol y ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sabían de las irregularidades. Este es el panorama. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de esto el día de hoy. Vamos a hacer un análisis y un contexto informativo a todos y a todas los que se están sumando en esta charla informativa, un videoanálisis. Muchas gracias a Eduardo Manchester, a Antonio García, que nos está mandando saludos también, a Magdalena Gómez, a Lestes, a Lesey, a quienes nos están viendo incluso desde Chicago, a quienes nos están viendo desde Puerto Vallarta, como el chef Ratatú, que nos envía un saludo muy cariñoso y afectuoso, a Lilia Morado, a JC Sade, María Esther Hermosa Pineda, Martín Binocur, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo Manchester, Carmen Bauche, muchas gracias. Dice, qué felicidad verla en la cárcel. Dice Yadiev Morena, esperamos se arme un buen expediente. De esto es lo que está, pues esta es la clave de todo este asunto. También a los que nos están viendo desde Ciudad Neza, muchas gracias. A Marco Antonio, no te preocupes, Genaro. Saludos desde Monterrey, gracias Iván por estar aquí. Iván López, Mari Carmen Ortiz. ¿Estará durmiendo Doña Chayo? Se pregunta, pero miren, la diligencia del día de ayer fue muy larga, más de 11 horas, y después de las 11 horas en donde la defensa de Rosario Robles creo que agarró una estrategia equivocada, pretendiendo insistir en que ella advirtió a sus superiores, es decir, de lo mismo que la están acusando a ella, es decir, de que por omisión ella pues está cometiendo un delito, cometió un delito, pues ella dice que también le avisó a su superior jerárquico, que en ese momento pues era el presidente Enrique Peña Nieto, y también le avisó y le advirtió a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade. Lo que nunca ha podido explicar Rosario Robles es por qué, si la Auditoría Superior de la Federación advirtió desde el 2014, desde el 2015, esta serie de irregularidades cometidas en su oficina, en su entorno, con sus colaboradores, repitió la misma dinámica, la misma operación con sus colaboradores en Sedatu, después de haber dejado la Sedesol en medio de una ola de críticas, de cuestionamientos, de pues prácticamente de desprestigio, porque Rosario Robles no solamente era una funcionaria más o una especie de burócrata
más dentro de la estructura del gobierno de Enrique Peña Nieto, era la responsable de uno de los programas emblemáticos del gobierno de Enrique Peña Nieto, que anunció como si fuera el programa social por excelencia, que era la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y lo que más duele, lo que más encabrona, lo que más indigna a la sociedad es que de los recursos destinados supuestamente a combatir el hambre y supuestamente a combatir la pobreza extrema, se enriquecieron de manera descarada no sabemos cuántas personas. No sabemos si la propia Rosario Robles desvió esos recursos a cuentas fuera del país, porque ella insiste en que en sus cuentas bancarias tiene 70,000 pesos, y eso es lo que hace más grotesco todo. La señora Robles acude primero al reclusorio sur en su primera comparecencia vestida con un traje que es 10 veces superior a los 70,000 pesos que ella decía que tenía en sus cuentas bancarias. La ex responsable del combate a la pobreza llega en un carro BMW, le zorraja a todos estas frases hechas de falsa vehemencia como yo vengo a dar la cara, aquí estoy, ya se los dije, y todavía el día de ayer dijo tengo las faldas bien puestas. O sea, expresiones como si fuera retando a la sociedad que la ha cuestionado, que la ha criticado, que la ha mencionado como una de los emblemas de la corrupción, del cinismo más agraviantes de los últimos 15 años, no solamente del periodo de Enrique Peña Nieto, sino desde aquella vez que ella se colude con Carlos Ahumada para encabezar una de las vendetas más grotescas y pues terribles de la historia reciente de la izquierda mexicana, como fueron los videoescándalos. Este es el contexto, pero también lo que sucedió, y estas son las anotaciones que quiero compartirles con ustedes el día de hoy, es que ella declara que está dolida con el Poder Judicial por la forma en que se violentó su derecho a la presunción de inocencia. El abogado de Rosario Robles emitió un comunicado diciendo, ahora sí, ya lo dijeron, que están ante una situación, ante un juicio de Estado, se considera ella una presa política, una cosa, pues, la verdad lamentable que lo esté diciendo porque, pues, presa política no la están persiguiendo por sus convicciones políticas, por su activismo político, porque la verdad es que convicciones más que la convicción por el dinero público, no creo que tenga muchas ya Rosario Robles, y menos después del escándalo reiterado de la triangulación de fondos. Pero bueno, este es mi punto de vista. Lo que les quiero yo comentar es el comunicado de Hernández Barros, el bufé de Hernández Barros, donde están acusando a el juez de control del reclusorio preventivo sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que desde el día de hoy se convierte en uno de los jueces más emblemáticos. Dice, no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado. Tras casi 12 horas de audiencia en que la defensa de Robles Berlanga, encabezada por los abogados Julio Hernández Barros y Javier Olea, desvirtuó todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente el juzgador decidió no solo vincular a proceso a la exfuncionaria, a proceso penal, sino que determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aun y cuando el delito que se le atribuye es considerado como no grave. A ver, aquí en este párrafo hay que señalar tres cosas que me llaman la atención. En primer lugar, que uno de sus abogados sea el señor Javier Olea, que acabó desprestigiado y acusado por la propia Lidia Cacho, a quien defendió, por haberla pues vendido prácticamente a la justicia. El señor Javier Olea, si ustedes recuerdan, también fue procurador de Guerrero, que dejó muy mala herencia. 2. Dicen que inexplicablemente el juzgador decidió no solo vincular a proceso a la exfuncionaria, sino que determinó imponerle prisión preventiva. No fue inexplicable. El propio juez señaló que prefería la prisión preventiva al riesgo de que se fugara la señora Rosario Robles, porque Robles
falsificó información de su domicilio. Varias veces que le quiso citar no se le encontró en Las Flores del barrio Los Reyes, Coyoacán, en donde ella tenía su domicilio oficial, y aparte tenía pues otro en Polanco. 2, se le descubrió un pase de abordar de Aeroméxico con destino a Costa Rica, en donde no hay extradición. Iba a huir al mismo país en donde huyó, por cierto, Rafael Caro Quintero. Y 3, esta prisión preventiva es justamente para ahondar sobre el asunto de pues el delito que se le está acusando a ella de pues prácticamente de hacerse al ojo de hormiga y de pretender decir que no tuvo que ver con nada del asunto de la estafa maestra, como si a ella se la hubieran impuesto de manera irregular. ¿Qué estamos? ¿Ante qué estamos frente a este caso? Yo creo que el día de hoy estaba yo pensando que puede ser el tema o el juicio de Rosario Robles y de la estafa maestra el hilo conductor de una especie de jabalato a la mexicana, es decir, de aquel juicio famosísimo en Brasil sobre las manos limpias, que vaya hilando una red y una historia de corrupción en donde están involucrados los más altos mandos políticos, no solo Rosario Robles, sino también gobernadores, funcionarios y dirigentes del PRI, el propio expresidente Enrique Peña Nieto y, por supuesto, los implicados directos en la triangulación, como fueron universidades públicas, sistemas de medios estatales, como el caso de Hidalgo, como el caso de Quintana Roo. Es un asunto realmente muy impresionante lo que puede generar este caso. Y si a este se le suma el de Juan Collado, amigo de Rosario Robles, abogado de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, más el caso que está en construcción y que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar de Emilio Lozoya, realmente estamos ante una operación jabalato o manos limpias al estilo mexicano. En fin, dice que ya tenía un pase de abordar. Pues sí, ya tenía el pase de abordar hacia Costa Rica, según el juez. Estoy aquí viendo sus comentarios. Dice que no es víctima Rosario Robles, por supuesto que no. Me dice Hermenegildo Ganarela que no se puede encarcelar a Peña Nieto, depende de cómo sea el proceso. Omar Gea también hace un comentario, Ninfa Yared, que caigan todos los que tienen que caer, Mari Carmen Ortiz, y ellos se juntan, dice el dicho. Cecilia García dice, Santiago Nieto es muy listo. Por supuesto que el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo, ya informó que pues congeló las cuentas relacionadas con los presuntos implicados en la estafa maestra. ¿Dónde está el señor Emilio Cebadúa? Es la pregunta que a estas alturas y en esta noche no se ha resuelto, porque no se puede explicar la actuación de Rosario Robles sin la colusión o la actuación de oficial mayor de la Cedesol y de la Sedatu, el señor Emilio Cebadúa, ex consejero del IFE, ex secretario de gobierno de Chiapas y por supuesto un hombre que durante años navegó con bandera de intelectual y que ahora pues resulta ser que está en los umbrales de la prisión por este tipo de operaciones, por este tipo de intimidaciones, porque además no solamente hubo una operación fraudulenta, hubo una operación de intimidación, de coerción, de amenaza a todos aquellos que quisieran declarar o a todos aquellos que no quisieran participar. Ese es el asunto clave del tema. Me dice Pepper Lau que Cebadúa ya se fue a Costa Rica o a Alemania. Pues hay que saber si verdad ya salió huyendo el señor Emilio Cebadúa. Carmen Gallardo dice, ojalá ahora sí se haga justicia y no resulte que al final la dejen libre. Genaro Villamil, espero que tu boca sea de profeta, me dice. Aquí William HPR, tomando un comentario de un profesor, lamentablemente las acciones de Robles, pero hay mucho escepticismo y al mismo tiempo mucho azoro y asombro porque nunca habíamos visto un procedimiento de esta manera, es decir, siempre los encarcelamientos habían sido por vendetas políticas, como el caso del Bester Gordillo,
pero no estábamos viendo la construcción de un caso como es el de la estafa maestra que se está construyendo desde 2017 en las investigaciones periodísticas, en los tribunales, en las informaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y ahora con este hilo conductor que están tejiendo las autoridades de la Fiscalía General de la República junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, de lo que nos estamos dando cuenta es de que es un asunto mucho más grande de lo que originalmente se había pensado. Y como es un asunto grande, pues va a tardar y va a ser un proceso pues de paciencia y de perseverancia. Vamos a ver en el Jabalato La Mexicana las tripas de la cleptocracia mexicana en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso es quizá lo más importante del hecho de que hoy Rosario Robles, la política que se sentía invulnerable, que hizo mucho daño a sus colaboradores, a sus excamaradas y ahora a sus propios integrantes y colegas del gabinete del Enrique Peña Nieto, hoy va a dormir en Santa Marta, Acatitla. Y eso tiene un valor simbólico enorme en un país en donde la impunidad era lo que perseveraba, en un país en donde el Estado de Derecho se negociaba política, mediática y económicamente. Esto es lo que justamente vale la pena comentar del tema de la detención de Rosario Robles. Aquí estoy viendo todos sus comentarios, casi todos, dice Char Rodríguez que nos saluda desde Nesa. Estoy también viendo sus comentarios y sus apoyos. Me dice Marco Antonio, o sea, va para largo, por supuesto. Tenemos que reeducarnos los mexicanos, no para los golpes espectaculares al estilo de las vendetas de Salinas cuando detuvo a La Quina o o descabezó más bien a Jonquitud Barrios, o cuando a la maestra Elbester Gordillo la detienen en tránsito a una rebelión magisterial. Estos golpes espectaculares lo único que hacen son vendetas. Aquí lo que se trata no es de una vendetta, de lo que se trata es de una radiografía de la corrupción y de la cleptocracia en los tiempos contemporáneos. Y esto es lo que tenemos que estar muy pendientes y no solamente individualizar el tema. No es Rosario la única responsable, no es Rosario y mucho menos los mensajes misóginos pueden caber en este tipo de análisis. Rosario es una pieza fundamental, es una pieza clave en este entramado y ya la tienen detenida. En fin, esto es lo que quería yo comentar en torno al caso de Rosario Robles. Y me dice que Mid no dormirá tranquilo. Por cierto, José Antonio Mid, que hoy estuvo en Palacio Nacional, no sabemos exactamente por qué o para qué, pues no ha comentado nada, sobre todo, y bueno, tampoco creo que vaya a comentar algo públicamente, mucho menos con el nivel de exposición que se tiene ahorita del tema de Rosario Robles y de lo que ella presuntamente declaró ante el juez, de que también le informó a José Antonio Meade. Los últimos comentarios de José Antonio Meade fueron sobre la pigmentocracia, porque el señor Meade confundió el debate sobre la pigmentocracia con el debate sobre el vitiligo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, por cierto. En fin, y en este mismo día, otra jefa de gobierno, pero esta en funciones en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, después de los disturbios que le observamos el día de ayer, donde grupos radicalizados con pancartas y con consignas muy violentas, pues fueron a agredir las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Pública, porque están muy molestas, muy furiosas, yo creo que con clara justificación por el escándalo de una menor de 17 años que fue violada presuntamente por policías capitalinos. Pero por lo gravedad, o incluso aunque la gravedad de los feminicidios y de las violaciones nos conmocionen a todos, no podemos ser ingenuos. Detrás de estos grupos a veces que se radicalizan también hay intereses políticos de desestabilización y de provocación. Eso es lo que dijo
la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el día de ayer, pero el día de hoy anunció la suspensión de 6 policías vinculados a este caso, es decir, 6 policías que presuntamente pudieron estar involucrados como activos participantes, como testigos o como cómplices de, pues esperamos que nada más sea un caso de violación, pero si salen más, estaremos también ante otro expediente de los abusos que comete la policía capitalina, que agarró una fama de impunidad terrible. Desgraciadamente no todos los elementos son así, pero esta fama se adquirió en los últimos años porque la policía capitalina se volvió prácticamente impune. Y en este caso, pues estamos viendo también un gesto contra la impunidad. La jefa de gobierno aseguró que no habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables. Anunció que estos 6 policías han sido suspendidos de sus funciones mientras las investigaciones sobre violaciones contra jóvenes sigan abiertas. Y declara: la violencia contra los niños y las mujeres es inadmisible e inaceptable, violenta nuestra vida, nuestra libertad y nuestro proyecto de vida. Tengo claro, dijo Claudia Sheinbaum, que los procedimientos de la denuncia y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia es un camino largo y esto tiene que cambiar. Las mujeres y hombres de mi gobierno creemos que debemos de proteger de la violencia a niñas, niños y mujeres. ¡Qué paradoja! Porque quienes recuerdan, Claudia Sheinbaum fue pareja de Carlos Simas, uno de los pues de las víctimas, a final de cuentas, políticas y judiciales de aquella estrategia de los videoescándalos de Rosario Robles y de Carlos Ahumada. De una u otra manera, el mal político es imperfecto y el tiempo es cíclico y otra vez se vuelven a encontrar en circunstancias distintas, con poderes diferentes, con respaldos sociales diferentísimos. Rosario Robles, ex jefa de gobierno por un año, con Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Estoy viendo aquí lo que nos están diciendo, que dice Chel Cervantes que para él fue un error definir lo ocurrido como una provocación hacia su gobierno. Yo desde el día de ayer estaba yo monitoreando este asunto, pero hay ingredientes de provocación, aunque no todo sea una provocación. En fin, muchas gracias por sus comentarios, por compartir este análisis. Nos vemos próximamente. Ariel Martínez, un abrazo hasta San Luis Potosí. Karina Mota dice, bueno, aquí está su comentario, está muy largo. Ya no lo alcancé a leer todo. Jesús Alvarado Torres también nos manda saludos. Y desde Estados Unidos, Graciela Torres también nos ve, igual que Carlos Maldonado desde California. En fin, paisanos, también vamos a abordar después el tema de la migración y de las redadas en Estados Unidos. Buenas noches, descansen. Un abrazo.